Hola a todos, estamos de nuevo con el padre Javier Luzón, que vamos a intentar abordar hoy la entrevista desde otra perspectiva, que es tendiendo más ya no solo desde la parte espiritual, digamos así, sino a lo concreto de lo que es la cultura de la muerte en el mundo de hoy. Estamos viendo, por ejemplo, en lo que está pasando en España, ya con la ley de eutanasia, que se quiere debatir en el Congreso y se quiere legalizar. Seguramente imagen de lo que ha pasado pues, en Holanda, en Bélgica o Luxemburgo, o incluso en Canadá, en algunos estados también de Estados Unidos. Pero había hecho una mención anterior también, en la anterior entrevista, al aborto, a los 1.000 millones de personas. Aquí en el caso de España creo que son 2,3 millones de abortos que ha habido desde que se legalizó, y casi estamos entre 40 y 50 millones de abortos al año. Pero también la eugenesia, también la ideología de género, y lo que tiene de desguace antropológico del ser humano y de la familia, ¿no? Es decir, la muerte espiritual es la que está llevando a que la cultura de la muerte, como decía San Juan Pablo II, se imponga en el mundo de hoy. Hay dice Santo Tomás de Aquino que Dios, que es un gran pedagogo porque es el fabricante del producto, nos ha creado y él conoce el software humano mejor que nadie, ¿no? Pues dice que el decálogo es la revelación de ese software del ser humano. Y dice, curiosamente, Dios da esa ley interna, la da en 2 tablas de piedra, y de piedra, porque como sois tan duros de mollera, pues para que no a ver si se queda ahí. Y entonces, en una se refiere a nuestras relaciones con Dios, que es la clave, que es la base, y la otra, las relaciones interhumanas. Entonces, Santo Tomás dice, de Aquino, que dice que cuando falla la base, cuando falla la espiritualidad, la unión con Dios, todo lo demás se desmorona. Eso lo saben muy bien los demonios y pues lo que tratan es de implantar, como su obsesión. A mí cuando era exorcista y me preguntaba, bueno, ¿tú cómo definirías cómo son? Y digo, mira, la nota más característica de los demonios es la crueldad, la agresividad. ¿Por qué? Pues porque el ABC de la psiquiatría es agresividad, síntoma de tristeza. Un ser que es existencialmente triste porque su vida es una mentira, vive en contra de aquello para lo que fue creado, pues no puede menos que ser absolutamente cruel. Y lo que busca es destruir el ser humano. Yo en muchos exorcismos he escuchado a Satanás decir, ese es mi logro, el aborto, la muerte de los inocentes. Es en lo que más se complace y lo que más disfruta, ¿no? Cuanto más inocente es una persona, más disfruta haciéndole daño. Bueno, pues digo eso porque no debemos olvidar que detrás de todos estos temas que acabamos de mencionar, lo que hay es una pérdida de vitalidad espiritual y por tanto una pérdida de la dignidad de la persona. El ser humano tiene una dignidad porque ha sido creado para ser interlocutor de Dios y para ser hijo de Dios. Cuando tú pierdes esa condición, te olvidas, ignoras tu dignidad, entonces todo es posible. Ya te conviertas en mercadería y entonces ya es la ley del más fuerte. Si ahora esta persona ya está indefensa, pues eso, entras en un hospital y sales con los pies por delante. Y ahora que está con lo de la eutanasia, que quieren implantar el gobierno actual ya de modo inmediato. Bueno, esa eutanasia de manera más o menos camuflada se viene practicando en España, en los hospitales, porque una cosa es una sedación de una medicina paliativa y otra cosa es pasarse en la sedación y que te digan, mire, dentro de tantas horas va a fallecer su pariente. Y digo, oiga, ¿y usted cómo lo sabe? Pues porque le están dando la medicación para que así suceda, para que llegue un momento en que su corazón ya no pueda, tiene tal nivel de morfina que no puede con su alma, ¿no? Entonces, o con su cuerpo, mejor dicho. La raíz está precisamente en la pérdida de la dignidad del ser humano. Entonces ahí, pues claro, si uno se van produciendo las distintas modalidades. Por una parte, la ideología de género. ¿Qué dice la ideología de género? Es Descartes.
Descartes es una de las grandes calamidades de la modernidad. Lo peor que nos podía pasar en el mundo es Descartes. Entonces, soy filósofo y lo he tenido que estudiar a fondo. Y Descartes es decir que pienso, luego existo. Que lo importante en la vida es la racionalidad, cuando resulta que lo importante es el corazón. Y lo importante es la totalidad de la persona. Y no hay ningún aspecto del ser humano que sea marginal a la persona. ¿Qué dice la ideología de género? Que el cuerpo, el corazón, los sentimientos, es una prótesis. Es un apéndice. Es un apéndice, una prótesis. Es un atributo de la persona, no un constitutivo. Juan Pablo II, que era antropólogo y que publicó un libro sobre la sexualidad, pues, Amor y Responsabilidad, él decía eso, que el cuerpo es un constitutivo, somos cuerpos, somos corpóreos, no tenemos un cuerpo, como decía Platón, que han dicho los gnósticos y neognósticos, no, para nada, ¿eh? El cuerpo es parte de mi, yo soy corpóreo, y lo que yo haga con mi cuerpo me va a afectar en mi totalidad, ¿eh? Eso lo explicaba muy bien Aristóteles, que decía, cambiando de conducta, lo corporal, cambia el corazón. Somos una unidad, bueno, pues ese gran error de la ideología de género ya justifica todo. Si nuestro cuerpo no tiene dignidad personal, ¿por qué no lo vamos a matar con el aborto cuando no nos viene bien? O con la eutanasia, ¿por qué no vamos a utilizarlo en la ingeniería genética? ¿Por qué vamos a hacer vacunas tomando de células humanas y con el riesgo de órganos, o de lo que sea, de tejidos? ¿Por qué no vamos a...? Todo es posible. O sea, el aprendiz de brujo se hace realidad. Se hace realidad porque ha perdido valor y la dignidad humana. Y entonces ya todo está permitido, todo es legítimo. Y eso es el gran logro de la cultura iluminista, que ha conseguido, pues eso, como consecuencia del alejamiento de Dios y de valorar la dignidad humana, que los otros 7 mandamientos, la familia, el cuarto, se pierda el respeto a los mayores, a la sabiduría. No, aquí lo importante es el niñato que está empezando su vida, para que tiene mucha energía y que parece que se va a comer el mundo, y lo que se va a estrellar como no actúe con sabiduría, ¿no? Y luego el 5.º mandamiento, no matarás, y el 6.º, no adulterarás, la institucionalización del divorcio, el 7.º, no robarás. Bueno, ¿para qué vamos a hablar del no robarás? Porque esto ya nos están robando por todos lados. Tenemos un Estado que es el Leviatán, que confiscatorio, que ya, ¿por qué me tiene usted que cobrar 7 veces por...? No, pues porque yo mando y ya está, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? El 8.º, no mentirás, no digamos ya, el tema de la mentira, de la intromisión en la vida privada, la pornografía emocional, o sea, que es intrometerse en la vida privada de los demás y hacerlo espectáculo, ¿no? Que son los programas que más venden, que más audiencia tienen, ¿no? Esos programas de televisión, ¿no? Y eso es la consecuencia de la pérdida de la espiritualidad. Cuando tú dejas de ser persona, de vivir como persona, de considerarte persona, ya todo es que pierdes la estética. Dostoyevski, que era un tío muy listo y que escribía muy bien, decía que la belleza salvará el mundo. ¿Qué significa eso? Decía, el ser humano tiene un nivel espiritual, un nivel ético y un nivel estético, que es el más básico, la sensibilidad. Entonces, si una persona pierde la sensibilidad, ya está perdida. Y eso es lo que se ha conseguido en la cultura actual, donde pues, a todo el mundo le parece normal absolutamente lo más degradante. Y pues para que una persona se fabrique, pero usted es consciente que ese modo de procrear una persona no es digno, que no vas a saber si realmente es hijo de quien tiene que ser, que para que nazca un niño de estos tienen que morir 4 o 5 en el camino o más, los que se quedan congelados, no sé qué. ¿Cómo se instrumentalizan? Se instrumentalizan. O sea, ustedes, no, pero es que el problema es estético, de sensibilidad. No estético, sino sensibilidad. Hemos perdido la sensibilidad. Entonces, hombre, una sociedad puede tener problemas a nivel espiritual, problemas éticos, pero cuando ya ha conseguido instaurar la podredumbre, la iniquidad en la sensibilidad, entonces la sociedad está perdida, está finiquitada. Y
¿qué nos recomendaría? Porque con su experiencia, además, tanto para cristianos como para no cristianos, en una situación como la actual, ¿de qué armas disponemos? Ahí se ha publicado hace no mucho un libro que se llama La opción benedictina, que bueno, tiene muchos aspectos, uno puede estar de acuerdo, en unos más, en otros menos, pero hay una idea de fondo que es muy válida, que es qué sucedió en la Iglesia. Hemos empezado en otra entrevista explicando el origen de esta crisis de Occidente, una crisis que Benedicto XVI, cuando fue a la intelectualidad francesa en el Colegio de los Bernardinos en París, pues les dijo: ustedes, estaban allí todos los intelectuales del mundo, en la Racional Francia, y les dijo: ustedes están muy orgullosos de los logros de la civilización occidental, pues que sepan que esos logros lo han inventado todos los monjes. La democracia es el modo de funcionar de los monjes, que lo votan todo, hasta si hay desayuno, o hay media mañana, o hay lo que sea, todo se vota. Es totalmente democrático. El superior se vota, todo se vota. En las universidades es trasladar a la vida civil la vida de los monjes. Y fue explicándoles la ciencia, la genética, todo lo han inventado monjes. En el momento en que se pierde esa espiritualidad, el respeto, por ejemplo, la solidaridad, los hospitales, han sido inventos de monjes y de órdenes religiosas. Y el momento en que se pierda la espiritualidad, el momento en que se pierda la conciencia de que Dios ha creado este mundo y por tanto este mundo es inteligible y tenemos que intentar entenderlo, ese momento toda la cultura se viene abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues conviene tener presente que cuando la Iglesia se convierte en una religión estatal y se produce un apagamiento de la fe, la respuesta del Espíritu Santo fue, hemos dicho, Antonio Abad en Oriente y Benito en Occidente. Entonces, ¿cuál es la opción benedictina? O sea, ¿cuál es el método benedictino? Crear comunidades cristianas pequeñas, reducidas, humanas, accesibles, donde el ser humano pueda relacionarse en familia, familiarmente, que tengan intensidad espiritual. Pequeñas. Es muy significativo cuando Cristo hace el milagro de la multiplicación de panes y peces, dice distribuirlos en grupos de 50. No quiso que fuera una gran masa, sino grupos. Bueno, la opción benedictina. ¿Por qué digo eso? Porque la solución es, vosotros sois la sal de la tierra, volver a ser sal, el tener una vitalidad, espiritualidad fuerte. Y eso solamente es posible, por supuesto, con la ayuda de la palabra, de los sacramentos, pero con una vida de comunión interpersonal, una vida de una vivencia espiritual en familia, en grupos fuertes, que han sido siempre lo que hicieron estos, crear unos puntos de irradiación del Evangelio, y fíjense que era para gente que venía con las brujerías, con las costumbres de estos pueblos bárbaros, que era tremendo. Esas comunidades pudieron con todos los otros. ¿Por qué? Porque eran fuertes. Es bueno, pues es la alternativa, vamos, es la nueva, cuando se habla de nueva evangelización, pues lo que se trata es de anunciar a Cristo, pero anunciarlo en su autenticidad, en su radicalidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que van por ahí el vivir una vida cristiana, pero en ambiente, en comunidades fuertes. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias. De todas formas, vamos a dejarles también a los que nos están viendo la referencia a uno de los libros que me comentaba que ha tenido ya bastante éxito. Es un manual de exorcismo, realmente, pero para conocer en profundidad. Está escrito para laicos y para sacerdotes. O sea, en la Iglesia hay vademecum para exorcistas, si pasa tal cosa, rede usted tal cosa. Hay libros de demonología, hay libros de experiencias del Padre Amor, pero no había un manual que te explique desde la doctrina católica cierta, te explique los fenómenos que uno puede encontrarse en este mundo, ¿no? Y eso es el libro de las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista, que publiqué hace 3 años.
pues lo dejaremos como reseña para que también el que quiera pues pueda adquirirlo y consultarlo. Muchísimas gracias. Estupendo. Gracias a todos.